Hola, soy Tatiana Guerrero, experta en comunicación y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es ¿por qué mentimos? Y dentro de este tema, ¿por qué mentimos? Vamos a estudiar un poco cuáles son esos signos de la mentira, las razones por las que mentimos y sobre todo qué sucede en nuestro cerebro en un momento o en un proceso de engaño. Así que empezamos. ¿Por qué mentimos? El engaño en general, no hablemos tanto de la mentira, que la mentira va dentro de lo que es el engaño. El engaño en general es un recurso de supervivencia, lo cual no quiere decir que nosotros debamos mentir deliberadamente, justificándonos en que es un recurso de supervivencia, porque definitivamente no está bien, pero es algo natural, innato en el ser humano, ¿ok? ¿Por qué mentimos las mujeres y por qué mienten los hombres? Hay una sola causa en común, hay un denominador común en el proceso de mentira tanto del hombre como de la mujer. En la mayoría de los casos, las mujeres mentimos por proteger las emociones de quienes amamos, ¿sí? Por ejemplo, si es que tienes hijos y uno de tus hijos te pregunta, ¿te vas a morir? Tú le dices, no, no, yo no me voy a morir. No es algo que podamos afirmar. De hecho, sabemos que nos vamos a morir en algún momento. Pero sin embargo, mentimos, utilizamos el recurso del engaño para proteger las emociones de ese niño en ese momento. ¿Por qué mienten los hombres? En la mayoría de los casos, los hombres mienten por un tema de autoaceptación, de aceptación social, por un tema de admiración social, eh, por un tema más relacionado al ego directamente. He tenido la oportunidad de trabajar por años como veedora, como observadora, como analista, incluso como reclutadora en procesos de selección de personal. Y la mayoría de mentiras, lamentablemente, se ha encontrado en personas del sexo masculino. Tatiana, ¿por qué? Porque justamente el proceso de selección de personal demanda que estés lo suficientemente capacitado y apto para que puedas asumir el cargo al cual te estás postulando. Es un tema netamente de autorrealización, de qué tan capaz estás, tanto en conocimientos como en habilidades blandas, por ejemplo. Entonces los hombres mienten que tienen experiencia en cosas que de pronto no tienen experiencia, que han trabajado en algunas empresas y luego constatamos que no ha sido así. Entonces son algunos detalles que nos hacen confirmar que los hombres buscan más engañar en este tipo de situaciones. ¿Ok? ¿Cómo funciona la mentira? ¿Qué pasa en un proceso de mentira? Nosotros contamos con dos modelos cerebrales. ¿Ok? Estos dos modelos cerebrales responden a consciente e inconsciente. Esta parte consciente de tu cerebro es la que sabe exactamente cuál es la información que debes omitir, cuál es esa información que debes dar, es decir, esa información que estás recreando, esa escena que no sucedió pero que la vas a contar. ¿Cómo vamos a conectar la emoción de la situación que me inventé si no ha sucedido? Y también tiene que fijarse en si la persona que tiene al frente le está creyendo o no. Además de eso, esta parte consciente debe recordar absolutamente todos los detalles que ha mencionado en la mentira. Esta parte inconsciente es la que no tiene ningún filtro y tiene ganas de contarlo todo. Estas dos partes, modelos cerebrales, entran en conflicto. Cuando entran en conflicto estos dos modelos cerebrales, toda persona que esté engañando y toda persona que esté mintiendo entra en un estado vulnerable mentalmente hablando. ¿Sí? Y aquí viene un dato interesantísimo también. Cuando una persona está mintiendo, hay diferentes signos que a nosotros nos muestran que la persona nos está engañando. Tatiana, pero entonces es fácil detectar una mentira. Si nosotros somos observadores, es más sencillo. El tema es que el ser humano se ha acostumbrado a la verbalización de las ideas, de los pensamientos, y hemos omitido casi cómo nos vemos y cómo nos comportamos. Cuando tengas alguna duda de si una persona está mintiendo o no, lo primero que debes entender es que esa persona está en un estado de vulnerabilidad si es que está engañando. Está en un estado de crisis mental porque estos dos modelos cerebrales entran en conflicto.
Al entrar en conflicto, sucede algo también bastante interesante, que es, se da una especie de cortocircuitos en el sistema nervioso. Estos cortocircuitos son casi imperceptibles, casi no los puedes sentir, pero sí lo sientes donde la piel tiende a ser más delgada, como en la zona del cuello, en la zona alrededor de los labios y en la nariz. Esto quiere decir que una persona que está engañando con frecuencia tiende a rascarse la zona del cuello, alrededor de los labios o la nariz. Toda persona que se esté rascando en estas zonas, ¿quiere decir que está mintiendo? No. Para que tú puedas detectar una mentira, tienes que tomar en cuenta por lo menos 3 a 4 signos que te confirmen lo mismo para que tú puedas decir, esta persona está mintiendo. Y ya vamos a hablar más adelante qué tipo de preguntas hacer también. Cuando tenemos estos dos modelos cerebrales y entran en conflicto, la mujer tiene la capacidad de prestar atención a todos estos elementos de los cuales ella tiene que tener cuidado. En el caso de los hombres, como tiene la capacidad los hombres de hacer una sola cosa a la vez, no lo digo yo, lo dice la ciencia, el hombre empieza a pensar cuál de estos elementos es el más importante para prestarle toda su atención. Entonces, entre que debo omitir información, debo recrear la información, debo conectar mi comportamiento a las emociones de la historia que me he inventado y además debo fijarme si la persona que tengo al frente me está creyendo o no, el hombre decide observar si la persona que tiene al frente le está creyendo o no. Por lo tanto, los hombres mienten mirando a los ojos en la mayoría de los casos. Tatiana, es decir, que cuando una persona no está mirando a los ojos, ¿no está mintiendo? No podemos decir que una persona que no te mira a los ojos no está engañando o no está mintiendo. Puede deberse a varios factores. Puede ser que la persona tenga baja autoestima, puede ser que en ese momento la persona no se sienta del todo segura, puede ser también que le sucedió alguna cosa en el rostro, está incómodo, está pensando en algo, pero no necesariamente podemos decir que una persona que no te mira a los ojos está mintiendo. Eso es falso. Como les acabo de explicar, en el caso de los hombres mienten mirando a los ojos por esta razón. Priorizan dentro de todo lo que puede suceder. Ellos dicen, ok, de forma inconsciente, voy a fijarme si es que esta persona me está mintiendo o no. ¿Dónde estuviste? Ya te dije dónde estaba. Ya te dije, estaba trabajando. ¿Qué pasa con el parpadeo en el caso de los hombres cuando están mintiendo? El parpadeo se hace más prolongado o hay ausencia de parpadeo. Es decir, te mienten mirando a los ojos, pero con ausencia de parpadeo. La mirada es distinta. En el caso de las mujeres, ya lo veremos más adelante en otro de estos capítulos, tenemos todavía muchísimo recorrido en este canal donde vamos a hablar sobre cómo mentimos las mujeres también, ¿ok? Estos dos modelos cerebrales hacen que el cuerpo entre en una inestabilidad, tanto emocional como mental. Todo esto controlado en el sistema nervioso. Por lo tanto, vamos a encontrar diferentes comportamientos que nos muestran que la persona está mintiendo. Uno de ellos son los famosos picores, ¿sí? Que yo les decía, encontramos algunos picores alrededor de la nariz, alrededor de los labios, en la zona del cuello. Tenemos también, vamos a ver movimientos que se llaman apaciguadores. Estos movimientos apaciguadores son movimientos que el cuerpo mismo los hace con la finalidad de calmar cualquier tensión que pueda haber. Más o menos cuando alguien está llorando y le estás haciendo esto, sí, no, tranquilo, estás apaciguando, estás calmando. En un momento de tensión, el cuerpo hace lo mismo por su propio bienestar. Y un momento o en un proceso de mentira, la tensión se eleva al 1000%. Sobre todo, cuanto más hay en juego. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, tú estás mintiendo y sabes que si logran detectar la mentira, pierdes el trabajo, tienes que pagar una indemnización o vas preso, hay muchísima más tensión que cuando sabes que no hay nada en juego. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores? La persona va a hacer movimientos apaciguadores como estos. ¿Ok? Va a hacer movimientos apaciguadores, de pronto va a tocarse demasiado el cabello, hay los famosos picores, también la persona
va a utilizar, por ejemplo, hay algo que es interesantísimo dentro del proceso de la mentira. La mentira memoriza, es exacta. El recuerdo no es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las formas para detectar la mentira y que es utilizado en todos los procesos de investigación principalmente, es que cuando alguien te cuente una historia y tú no la estás creyendo, la pidas contarla del final hacia el principio. ¿Por qué? Cuando el mentiroso está engañando, está justamente en el proceso mentira, ha memorizado la información que va a dar. Y cuando hay la memoria, no puedes de ninguna manera transformar la historia y en breves minutos o en un tiempo bastante corto poderla contar con la misma fluidez que si fuera real. Entonces, esta persona no va a poder contarte la historia del final hacia adelante. Eso es bastante interesante y es clave cuando quieres detectar una mentira. Acordémonos que la mentira tiene memoria, memoriza. El recuerdo no es exacto. Una persona que sencillamente haya recordado lo va a contar lo mismo de principio a final que de final al inicio. De pronto no exacto, ¿no es cierto? Literalmente hablando, pero lo hará con los detalles más importantes y relevantes de la historia. ¿Ok? Otro de los indicadores es la sudoración. La sudoración lo he visto en procesos de investigación, sobre todo cuando es una toma de testimonios, por ejemplo, a gente relacionada a temas de crímenes o temas delictivos. Se presenta mucho la sudoración y aquí les doy un recurso que ustedes pueden utilizar. Cuando estén haciendo, por ejemplo, toma de testimonios o estén haciendo temas de interrogatorios, coloquen un vaso de agua cerca de la persona a la que están interrogando y también papel o algo con lo que pueda secarse el rostro el momento de la sudoración. ¿Por qué? Porque te revela cuando estás haciendo la pregunta, microsegundos después, o la persona va a beber agua si es que se siente en un grado de tensión más alto, o la persona va a empezar a secarse el rostro por la alta sudoración. Esos signos no quiere decir que esté mintiendo en ese momento. Quiere decir que la pregunta le incomodó, le generó un alto grado de tensión, por lo tanto, es un punto en el que puede existir una mentira, un engaño. Y por último, cuando hablamos de engaños, no solamente estamos hablando de las mentiras recreadas, cuando yo me imagino una historia y esa historia la cuento cuando no es cierta, sino también hablamos de un engaño cuando hay un ocultamiento de información. Digamos que estoy yo en mi oficina y de pronto alguien tomó dinero de ahí y yo lo vi. Y viene la policía y me pregunta, Tatiana, ¿tú viste algo? Y yo digo, no, no he visto nada. Estoy ocultando información. El ocultamiento de información es engaño. Cuando recreamos historias es una mentira, por lo tanto es considerado como engaño. Pero también es engaño la exageración. Si de pronto a mí me dolía un poco la cabeza y digo, no me voy a ir a trabajar porque me duele la cabeza, y al siguiente día digo, no tienes idea, tuve que ir al hospital y me pasó esto y me dolía horrible y parecía que se me iba a partir la cabeza y todo, eh, estoy exagerando. Y la exageración también es mentira. Así que tenemos tres tipos de engaños: la exageración, la mentira como tal, que es la recreación de alguna historia que me estoy inventando, y el ocultamiento de información. ¿Ok? Así que para hacer un recuento breve, ¿quiénes mentimos? Absolutamente todos los seres vivos. Cuando hablamos de engaño, todos los seres vivos engañamos de alguna manera. ¿Ok? ¿Por qué? Como instinto de supervivencia. ¿Eso es bueno? Para nada. No es justificable el engaño o la mentira. No se puede justificar. Sin embargo, es algo que lo hacemos de forma recurrente. En el caso de las mujeres, mayoritariamente para proteger emociones de la gente que queremos. En el caso de los hombres, principalmente por un tema vinculado al ego, a la realización personal, a cómo le ven a nivel social, etcétera. Luego, ¿cuáles son esos indicadores de mentiras? Les había hablado de estos dos modelos cerebrales que entran en conflicto, el consciente y el inconsciente, y entonces empezamos nosotros como seres humanos a dar indicios, signos de que estamos engañando. Esto puede ser los famosos picores alrededor de la nariz, alrededor de los labios o en la zona del cuello.
También tenemos los movimientos apaciguadores, que son indicadores de tensión. Tenemos además esto de memorizar la información en un engaño. Sin embargo, el recuerdo no memoriza, el recuerdo va contando la historia de una manera eh, no precisa, no exacta. ¿Ok? Y para finalizar, lo que les acaba de decir, que tenemos tres tipos de engaño, que esto responde al ocultamiento de la información, a la recreación de la información y además a la exageración. Espero que este video te haya servido y además iremos estudiando muchísimos más temas relacionados al lenguaje corporal, a la voz, al lenguaje verbal. Vamos a estudiar discursos políticos, discursos a nivel deportivo también, ruedas de prensa, qué pasa, por ejemplo, en algunas controversias públicas. Es decir, que tenemos un amplio material para estudiarlos juntos. Mi idea y mi intención es que te apasiones tanto como yo por la comunicación.